Estados Unidos sienta posición contra Perú y su alianza con China y financiará nuevo proyecto en Chile para competir y se vienen los aranceles de Donald Trump. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. Tal cual lo estás viendo en pantalla. Las alianzas están más o menos claras, sobre todo Perú, o mejor dicho, en general, América Latina como región, porque no es un continente, es una región. Se volcó más a China en estos últimos años. Recordemos que Estados Unidos antes era el socio comercial más importante de la región, pero en esta última década eso se ha totalmente invertido y ahora China es el mayor socio comercial de la mayoría de países de Latinoamérica, ¿no? Es por eso que Estados Unidos ha visto su error, que es abandonar la región, y cuando digo abandonar me refiero a no llenarla con proyectos de inversión que ayuden a desarrollar estas economías. Igual yo pienso, o mejor yo pienso y también los datos respaldan, que un país así no tenga inversión directa de un país hegemón como es Estados Unidos puede salir adelante ¿cómo? Con libertad de comercio, libre mercado puro y duro. Esa es la receta para que un país salga de la pobreza y se convierta en un país desarrollado. Y ejemplos hay muchísimos, la mayoría de países del bloque del este, Japón, Corea del Sur, etcétera, Singapur, etcétera, 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 ¿no? Y es por eso que Estados Unidos va a aplicar una política proteccionista. Es más, acá hay varios artículos de cómo va a afectar esta política proteccionista al Perú, ya que Donald Trump va a continuar la guerra comercial con China. Y no solo eso, sino que va a ayudar a construir la competencia al megapuerto de Chancay en Chile. Y entonces todo esto va a ser muy interesante comentar, pero antes, como digo, revienta el botón de like, comparte este video, sobre todo con las personas que más les interesa el tema del megapuerto de Chancay, el tema de las relaciones comerciales, política internacional, geopolítica, etcétera. Y sobre todo activa la campanita para no perderte ningún video de Amanecer Libertario, todas las noticias desde un punto de vista liberal libertario. Una vez hemos dicho esto, vamos a empezar con todo esto. El puerto chileno con más de 100 años que sería financiado por Estados Unidos, sería competencia del puerto de Chancay. La inversión china en el megapuerto de Chancay ha cambiado el panorama del comercio transpacífico. Frente a esto, Estados Unidos busca fortalecer su influencia económica a través de inversiones. Como digo, todo esto tiene que ver con los socios comerciales, ¿no? Hace más o menos 15 años Estados Unidos seguía siendo el mayor socio comercial de la mayoría de países de América Latina, en inversiones, en acuerdos de libre comercio, etcétera. Cabe acordar que Donald Trump, desde que llega en el año 2016 a la presidencia de Estados Unidos, cambia el panorama completamente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque antes Estados Unidos planeaba abrir el comercio y planeaba que varias de las inversiones de ellos vengan a nuestros países, lo cual nos convenía muchísimo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Antes estaba intentando hacer un tratado de libre comercio con todos los países de América. Todos los países americanos íbamos a poder tener una zona de libre comercio, muy pocos aranceles o nulos aranceles, muy pocos impuestos o nulos impuestos, para que la circulación de de capitales, sobre todo personas no, de capitales pueda fluir. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ese acuerdo fue boicoteado por Argentina, por Venezuela, por Cuba, por Nicaragua, los sospechosos habituales, Ecuador, porque en ese tiempo América Latina estaba con toda la nueva ola del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, ¿saben qué? Si no quieren mis inversiones, ya ustedes verán, y empezó a firmar acuerdos de libre comercio individualmente con cada país. Es por eso que ahí Perú tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que fue firmado de manera individual, ¿no? Ahora, Estados Unidos ha dejado a la región bastante, pero bastante de lado, podríamos decir. Y ahora se ha dado cuenta que China, por ejemplo, ha construido el megapuerto de Chancay, que va a ser una importante flujo de capitales. Vemos acá lo siguiente: el comercio marítimo en Pacífico adquirió un nuevo dinamismo con la entrada en operación del megapuerto de Chancay en Perú, financiado con el capital chino. Este proyecto, diseñado para conectar América Latina con Asia, ha llamado la atención de otros actores internacionales, como entre ellos Estados Unidos. En respuesta al creciente protagonismo chino, el gobierno estadounidense ha decidido apuntalar la modernización de un histórico puerto chileno que data del siglo XX. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la posición estratégica del puerto en el comercio internacional y competir directamente con el megapuerto de Chancay en un
contexto de competencia creciente en la región, ¿no? El puerto es el de San Antonio, inaugurado en 1912, ¿no? Es de los más antiguos. En la actualidad San Antonio se enfrenta a desafíos significativos en cuanto a infraestructura y competitividad. Sin embargo, con el apoyo de Estados Unidos el puerto se va a modernizar. Y como digo, acá hay otra cosa. No solo es que vaya a tener competencia el megapuerto de Chancay, porque ahorita el megapuerto de Chancay es único, ¿no? Es el mayor megapuerto de Sudamérica y por eso tiene una ventaja competitiva. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Estados Unidos va a crear un competidor a la altura o un poco mejor que el puerto de Chancay, y no solo eso, sino que Donald Trump tiene una política proteccionista. Es por eso que yo les decía, ¿no?, que era muy incoherente que cualquier liberal o cualquier libertario apoye a Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump ataca uno de los pilares del liberalismo, que es el libre comercio, el libre mercado. Quiere poner aranceles, quiere cerrar las vías de comercio, quiere que cada vez haya menos comercio. ¿Por qué? Porque él sabe que el libre comercio ayuda a desarrollarse a las naciones y por lo tanto no quiere que se igualen con Estados Unidos, ¿no? La mejor forma que tú tienes para evitar que las naciones se desarrollen y salgan de la pobreza es justamente con proteccionismo, ¿no? Porque si tú ya eres un país rico, puedes ser proteccionista, obviamente, ¿no? Eso en el largo plazo te va a costar bastante y probablemente vayas a caer en tu nivel de vida, pero Donald Trump parece no importarle eso, ¿no? Como digo, ¿cómo podría afectar todo esto? Vemos acá lo siguiente. Un arancel, Donald Trump anunció hace 2 semanas que el próximo 20 de enero uno de sus primeros decretos será la imposición de aranceles a los productos que ingresen a Estados Unidos provenientes de México y Canadá, lo cual, como digo, ellos tienen el Telecán, ¿no?, que es el acuerdo de libre comercio de América del Norte, ¿no? Y Donald Trump va en contra del libre comercio constantemente, ¿no? Por eso digo, si tú conoces a algún liberal, algún libertario que apoya a Donald Trump, que es uno de los mayores enemigos del comercio, del libre mercado que hay, o sea, tienes dos opciones: o el tipo no es liberal, no es libertario, o sea, tiene otra posición política y la está camuflando, o sencillamente no tiene ni idea de lo que está hablando. Y si no tiene ni idea, bueno, se lo explicas. Y si es la primera opción, bueno, lo ignoras, ¿no? Y lo mismo ocurriría con los productos provenientes de China. Un arancel es un impuesto que se fija con la finalidad de encarecer los bienes importados para desincentivar su consumo. Por ejemplo, Trump ha precisado que fijará una tasa de 25% de aranceles en los productos importados de Canadá y México. Es decir, los encarecerá un 25%, mientras que para China fijará aranceles alrededor del 60%. Como digo, estas medidas van a afectar a Perú. Vemos acá lo siguiente. Liliana Rojas, una destacada economista peruana que se desempeña como tal, brindó una respuesta a este interrogante en el retos y perspectivas. Según Rojas, no existe un consenso sobre el potencial daño que puede ocasionar a las economías y al comercio global las políticas proteccionistas de Trump. Yo creo que obviamente no está calculado, pero va a tener un golpe fuerte a toda la economía global. Argumentó que los indicadores de riesgo país que se mueven hacia no hay discriminación por países en este momento. Bueno, lo va a haber para China. Para el mercado todo es muy incierto. Mi presentación podría tener título de incertidumbre. Bueno, hay incertidumbre por todo esto, ¿no? Pero bueno, ya su asesor dijo que probable le pongan impuestos a todos los productos que salgan del puerto de Chancay y terminen en Estados Unidos, ¿no? Lo cual va a afectar bastante, ¿no? Entonces, como digo, me gustaría saber tu opinión de todo esto, porque es sumamente importante comentarlo, ya que son 2 retos que va a tener el Perú en los próximos años, lamentablemente por el cambio de esta nueva administración. Como digo, antes Estados Unidos era abierta a libre comercio porque sabía que eso lo beneficiaba a ellos y nos beneficiamos nosotros, ¿no? Ahora no quiere que haya países que están en el subdesarrollo gracias al libre comercio, ¿no? Así que bueno, y toda la guerra comercial con China, ya ustedes saben todo ese tema, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por haber visto este programa y nos estamos viendo en el próximo. Un saludo, hasta pronto, muchas gracias por estar ahí.